El sol se derramaba sobre las aguas turquesas de las Maldivas, pintando reflejos dorados que danzaban en la superficie. Desde la terraza de nuestra villa sobre el mar, observaba a Clara, mi esposa, recostada en una hamaca con un cóctel en la mano. Su sonrisa era radiante, como si el mundo entero le perteneciera. Habíamos soñado con esta luna de miel durante meses, y ahora, aquí estábamos, en un paraíso que parecía sacado de una postal. Pero algo en su relajada despreocupación me inquietaba. Cada cena, cada excursión, cada detalle del viaje parecía costar una fortuna, y Clara, que siempre había sido cuidadosa con el dinero, no mostraba ni un ápice de preocupación. Amor, ¿no crees que estamos gastando demasiado? Pregunté la noche anterior, mientras firmábamos la cuenta de una cena de 5 platos en un restaurante flotante. Ella se rió, un sonido cristalino que solía disipar mis dudas. Miguel, es nuestra luna de miel. Déjame consentirte. Todo está bajo control. Asentí, aunque una punzada de duda se instaló en mi pecho. Clara había insistido en encargarse de todos los preparativos del viaje, desde los vuelos hasta las reservas. Tú solo relájate, me decía. Y yo, enamorado y confiado, le había cedido el control. Esa mañana, mientras Clara se duchaba, mi teléfono vibró sobre la mesa de mimbre. Era una llamada de Javier, el abogado de mi familia. Su tono, siempre calmado, tenía un matiz de urgencia. Miguel, lamento interrumpir tu viaje, pero hay un problema con la herencia de tus padres. El dinero nunca llegó a tu cuenta. ¿Hablaste con el banco? El aire se me escapó de los pulmones. La herencia, el legado que mis padres habían dejado tras años de trabajo, era una suma considerable que esperaba usar para comprar una casa o invertir en nuestro futuro. Miré hacia la puerta del baño, donde el sonido del agua seguía corriendo. No he revisado nada. ¿Cómo que no llegó? Mi voz tembló, atrapada entre la confusión y un creciente malestar. Necesito que verifiques con tu banco. La transferencia se procesó hace meses, pero no hay registro en tus cuentas. Llámame cuando sepas algo. Colgué, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando Clara salió del baño, envuelta en una bata blanca, intenté mantener la calma. Clara, ¿sabes algo de la herencia de mis padres? Javier dice que el dinero no está en mi cuenta. Ella parpadeó, su expresión un instante demasiado inmóvil. Luego sonrió, acercándose para besar mi frente. Seguro es un error del banco. No te preocupes, lo revisaré cuando volvamos. Disfruta el viaje, amor. Su respuesta me dejó un nudo en el estómago. Más tarde, mientras ella dormía, revisé los documentos del viaje en su tablet. Entre los correos, encontré una factura del resort. El costo total era astronómico, mucho más de lo que podíamos permitirnos. ¿De dónde había salido ese dinero? La duda, como una sombra, comenzó a crecer en mi mente. De vuelta en la villa, el murmullo del océano no lograba calmar el torbellino en mi cabeza. La factura del resort seguía quemándome en la memoria, una suma que desafiaba cualquier lógica de nuestras finanzas. Clara dormía plácidamente en la hamaca, ajena a la tormenta que crecía en mí. Me senté en el borde de la cama, repasando los últimos meses. Ella había insistido en organizar cada detalle de la luna de miel, desde los vuelos hasta los traslados en hidroavión. Déjame sorprenderte, Miguel, decía con esa sonrisa que me desarmaba. Y yo, cegado por el amor, no cuestioné nada. Ahora, esa confianza comenzaba a fracturarse. Nuestra relación siempre había sido intensa, como un fuego que ardía con fuerza pero dejaba sombras en los bordes. Clara era apasionada, espontánea, pero había momentos en los que se cerraba, como si guardara un secreto que no quería compartir. Recordé las veces que desviaba la conversación cuando hablábamos de dinero o planes a largo plazo. No te preocupes tanto, amor, era su frase favorita. Pero ahora, esa despreocupación empezaba a sentirse como una máscara. No pude resistir la tentación. Mientras ella seguía durmiendo, tomé su bolso, que descansaba sobre una silla de mimbre. Mi corazón latía con fuerza, como si estuviera traicionándola al invadir su privacidad. Revolví con cuidado entre sus cosas, un pintalabios, su pasaporte, un par de gafas de sol. Entonces, mis dedos rozaron un papel doblado. Era un recibo de una transferencia bancaria, fechado semanas antes de la boda. La cantidad era exorbitante y el destinatario era una cuenta que no reconocía. El nombre del titular no aparecía, pero el banco era extranjero, en un lugar que Clara nunca había mencionado. Me quedé helado, el recibo temblando en mi mano. ¿Por qué tenía esto?
¿Era esta la explicación de los gastos desmedidos? La voz de Javier resonó en mi mente: el dinero nunca llegó a tu cuenta. La herencia de mis padres, el sacrificio de toda su vida, ¿podía estar relacionada con esto? Sacudí la cabeza, intentando alejar la idea. No quería creer que Clara, la mujer con la que había jurado construir un futuro, pudiera estar involucrada en algo así. Guardé el recibo en mi bolsillo y devolví el bolso a su lugar. Clara se removió en la hamaca, murmurando algo en sueños. La miré, su rostro sereno bajo la luz del atardecer, y sentí una punzada de culpa. ¿Estaba siendo paranoico? Tal vez había una explicación razonable, pero la duda ya se había instalado y no podía ignorarla. Esa noche, mientras cenábamos en un restaurante con vistas al océano, Clara hablaba de planes para el resto del viaje, su voz llena de entusiasmo. Yo sonreía, asintiendo, pero mi mente estaba en otra parte. Decidí que no podía confrontarla aún. Necesitaba más información, más pruebas. Con el corazón dividido entre la culpa y la desconfianza, resolví investigar en secreto. Si Clara escondía algo, lo descubriría, aunque temiera lo que pudiera encontrar. El sol de las Maldivas ya no me deslumbraba, su brillo se sentía como un reflector que exponía las grietas de mi mundo. Mientras Clara se preparaba para una excursión en yate, yo me quedé en la villa con la excusa de un dolor de cabeza. Necesitaba respuestas. La llamada de Javier, el recibo en el bolso de Clara, la factura del resort, todo apuntaba a un rompecabezas que no quería armar, pero no podía ignorar. Sentado en el escritorio de la habitación, con el ventilador zumbando sobre mi cabeza, marqué el número de Javier. Miguel, revisé los documentos de la herencia, dijo tras un breve saludo, su voz cargada de seriedad. La transferencia se hizo meses antes de tu boda. El dinero salió de la cuenta fiduciaria y fue depositado en una cuenta a nombre de Clara. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. ¿A nombre de Clara? Repetí, como si pronunciarlo en voz alta pudiera deshacer la verdad. ¿Cómo es posible? Yo nunca autoricé eso. Alguien lo hizo en tu nombre. Hay una firma tuya en los documentos, pero no estoy seguro de que sea legítima. Necesitamos investigar más. Colgué, con las manos temblando. La traición, que hasta ahora era solo una sombra, empezaba a tomar forma. Clara, la mujer que juró amarme, ¿había robado el legado de mis padres? Me negaba a creerlo, pero las piezas encajaban con una precisión cruel. Cuando Clara regresó, radiante y con el cabello húmedo por el mar, intenté mantener la compostura. Durante la cena, mientras ella hablaba de delfines y corales, saqué el tema con cuidado. Clara, Javier me dijo que la herencia se transfirió a una cuenta a tu nombre. ¿Sabes algo de eso? Ella dejó el tenedor en el plato, su sonrisa desvaneciéndose por un instante. Luego, con una calma que me heló la sangre, respondió: debe ser un error administrativo. A veces los bancos confunden nombres. No te preocupes, amor, lo arreglaré cuando volvamos. Su tono era perfecto, casi ensayado, pero sus ojos evitaron los míos. Quise creerle, aferrarme a la idea de que todo era un malentendido, pero algo en su voz me hizo dudar. Esa noche, mientras ella dormía, me colé en su laptop, aprovechando que había dejado la sesión abierta. Revisé sus correos, sintiéndome como un intruso en mi propio matrimonio. Entre mensajes de confirmaciones de viaje, encontré uno que me detuvo el corazón. Era de un abogado desconocido, con el asunto asegurar el futuro. El mensaje era breve: todo está listo para proteger tus activos. Llámame cuando regreses. Cerré la laptop, con el pecho apretado. No sabía qué significaba proteger tus activos. Pero la frase resonaba como una sentencia. Clara no solo estaba escondiendo algo, estaba planeando algo. Y yo, atrapado entre el amor y la desconfianza, sabía que no podía detenerme ahora. Tenía que descubrir la verdad, aunque me destrozara. El regreso de las Maldivas fue un viaje silencioso, cargado de una tensión que Clara parecía ignorar. Ella hablaba de recuerdos del viaje, de las puestas de sol y las cenas bajo las estrellas, mientras yo apenas podía mirarla sin que la imagen del correo electrónico, asegurar el futuro, se clavara en mi mente. Necesitaba ayuda, alguien que pudiera desentrañar el enredo financiero que empezaba a vislumbrar. Fue entonces cuando pensé en Diego, mi mejor amigo desde la universidad, un contador con un talento innato para encontrar la verdad en los números. Nos reunimos en una cafetería discreta en el centro de la ciudad, lejos de los lugares que Clara y yo solíamos frecuentar.
Diego, con su aire desenfadado y sus gafas de montura gruesa, me escuchó en silencio mientras le contaba todo: la llamada de Javier, el recibo en el bolso, la factura del resort, el correo sospechoso. Le mostré una copia del recibo de la transferencia que había fotografiado con mi teléfono. Esto no pinta bien, Miguel, dijo Diego, frunciendo el ceño mientras examinaba la imagen. Déjame investigar. Puedo rastrear la cuenta y ver a dónde fue el dinero, pero necesito acceso a más datos. ¿Tienes algo más? ¿Extractos? ¿Correos? ¿Algo? Le pasé una USB con los correos que había descargado de la laptop de Clara y los detalles que Javier me había enviado sobre la herencia. Diego trabajó en su portátil durante horas, sus dedos volando sobre el teclado mientras yo bebía café tras café, atrapado entre la ansiedad y la culpa. Finalmente, levantó la vista, su expresión más seria de lo que jamás había visto. Clara usó el dinero de la herencia, Miguel. No hay duda. Pagó la luna de miel, pero eso es solo la punta del iceberg. Hay transferencias a su nombre para joyas, un coche de lujo y una propiedad. Una maldita casa en la costa, registrada únicamente a su nombre. El mundo se tambaleó. Cada palabra era un golpe, una confirmación de la traición que había temido. Recordé las veces que Clara hablaba de nuestro futuro juntos, sus promesas de amor eterno. ¿Todo había sido una fachada? Diego puso una mano en mi hombro, su voz baja pero firme. Tienes que decidir qué hacer, amigo. Puedes confrontarla ahora, pero si quieres recuperar el dinero, necesitas más pruebas. Esto no es solo un error, es un plan. Me quedé mirando mi taza vacía, el corazón desgarrado. Quería correr a casa, gritarle a Clara, exigirle una explicación. Pero Diego tenía razón, actuar impulsivamente podía costarme todo. La herencia de mis padres, su legado, estaba en juego. Decidí seguir investigando, reunir cada pieza del rompecabezas antes de enfrentarla. Sin embargo, mientras salía de la cafetería, una certeza se instaló en mi pecho: la mujer que amaba me había traicionado, y no sabía si alguna vez podría perdonarla. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj en la sala. Clara tarareaba en la cocina mientras preparaba café, su voz suave y despreocupada, como si el mundo no se hubiera fracturado bajo mis pies. Cada gesto suyo, su sonrisa, la forma en que me ofrecía una taza, me desgarraba. Quería creer en ella, en la mujer que me había jurado amor eterno, pero las pruebas que Diego había encontrado eran un peso imposible de ignorar. Joyas, un coche, una casa en la costa, todo comprado con el dinero de mis padres. Y yo, ciego, había estado viviendo una mentira. Me senté en el sofá, fingiendo leer un libro, mientras mi mente libraba una batalla. Recordé los momentos en que Clara parecía genuinamente cariñosa, las noches en que me abrazaba tras un día agotador, las cartas que me escribía en nuestros aniversarios. ¿Era todo una actuación? ¿O había algo de verdad en su amor? La duda me carcomía, y odiaba sentirla. Odiaba que mi corazón aún quisiera aferrarse a ella, incluso ahora. Esa tarde, mientras Clara salía a hacer compras, aproveché para revisar más de sus movimientos financieros. Diego me había dado acceso a una herramienta para rastrear transacciones. Y lo que descubrí me heló la sangre. Clara estaba planeando otro viaje, esta vez a un resort en Bali, con reservas hechas a su nombre. Las fechas coincidían con un fin de semana en el que me había dicho que visitaría a su madre. La mentira era tan descarada que casi podía sentir su desprecio. Seguí investigando, revisando correos y documentos en su laptop. Entonces, entre una pila de papeles en su escritorio, encontré algo que me detuvo en seco: una carta dirigida a un abogado. No estaba sellada, como si Clara la hubiera olvidado. Las palabras saltaron ante mis ojos: necesito asegurar mis bienes antes de proceder con el divorcio. Quiero que todo esté a mi nombre. El papel tembló en mis manos. No solo había robado la herencia, planeaba abandonarme, llevándose todo lo que pudiera. Me desplomé en la silla, con el corazón hecho pedazos. La Clara que amaba, la que imaginé a mi lado por el resto de mi vida, se desvanecía como un espejismo. Quise confrontarla en ese mismo instante, gritarle, exigirle que explicara cómo había llegado a esto. Pero la voz de Diego resonó en mi cabeza: necesitas más pruebas. Tenía razón. Si quería justicia, debía ser más astuto que ella. Cuando Clara regresó, con bolsas de compras y una sonrisa radiante, fingí normalidad. Hablé de mi día, reí en los momentos adecuados, pero cada palabra era un esfuerzo. Mientras la veía moverse por la casa,
tan segura de sí misma, supe que el juego de las apariencias había comenzado. Ella creía que me tenía engañado, pero yo ya no era el mismo hombre confiado de antes. Estaba listo para descubrir hasta dónde llegaba su traición. La tensión en la casa era como un cable a punto de romperse. Cada día que pasaba fingiendo normalidad me costaba más, pero la carta que había encontrado, con su amenaza de divorcio y su plan para asegurar sus bienes, ardía en mi mente. No podía seguir ignorando la verdad. Esa noche, mientras Clara revisaba su teléfono en el sofá, decidí que era el momento. No tenía todas las pruebas que Diego me había recomendado, pero el peso de la traición era demasiado para soportarlo en silencio. Clara, tenemos que hablar, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Ella levantó la vista, con una ceja arqueada y esa sonrisa suya que ahora me parecía un arma. ¿Qué pasa, amor? Parece serio. Puse sobre la mesa el recibo de la transferencia que había encontrado en su bolso, junto a una captura del correo sobre asegurar el futuro y los detalles de las transacciones que Diego había rastreado. Sus ojos se entrecerraron, pero no dijo nada, así que continué. Sé que usaste la herencia de mis padres. La luna de miel, las joyas, la casa en la costa, todo está a tu nombre. Y esta carta, la saqué de mi bolsillo, despegándola frente a ella, dice que planeas divorciarte. ¿Qué está pasando, Clara? Dime la verdad. Por un instante, su rostro se congeló, como si hubiera calculado mal un paso en su juego. Luego, para mi sorpresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se levantó, acercándose con las manos extendidas. Miguel, no es lo que piensas, dijo, su voz temblorosa. Sí, usé parte del dinero, pero fue para protegernos. Quería que tuviéramos un futuro seguro, una vida sin preocupaciones. La casa, las inversiones, eran para nosotros. ¿Para nosotros? Repliqué, sintiendo la rabia crecer. Todo está a tu nombre, Clara. Y este correo, esta carta, ¿cómo explicas que planees dejarme? Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Eso fue un malentendido. Hablé con un abogado porque quería proteger nuestros bienes en caso de que algo nos pasara. Nunca planeé divorciarme. Te amo, Miguel. Su voz sonaba tan sincera que, por un momento, quise creerle. Pero las pruebas eran irrefutables y su historia no encajaba. Sacudí la cabeza, retrocediendo. No te creo. Voy a hablar con un abogado. Quiero recuperar lo que es mío. Clara se quedó inmóvil, su expresión cambiando de súplica a algo más frío, más calculado. No dijo nada más, solo asintió y se dio la vuelta. Desde esa noche, algo cambió. Apenas hablábamos, y ella empezó a pasar más tiempo fuera de casa, con excusas vagas. Su distancia alimentaba mi paranoia. ¿Estaba planeando su próximo movimiento? ¿Destruir pruebas? Decidí acelerar mi investigación. Si Clara creía que podía manipularme, estaba a punto de descubrir que no me rendiría tan fácilmente. La casa se había convertido en un campo minado, cada conversación con Clara un paso en falso que amenazaba con detonar todo. Desde nuestra confrontación, ella se movía con una cautela que no disimulaba, sus sonrisas forzadas y sus palabras medidas. Yo, mientras tanto, me hundía en un torbellino de introspección. Me culpaba por no haber protegido la herencia de mis padres, por haber confiado ciegamente en Clara. Recordaba las noches en que mi padre me hablaba del sacrificio detrás de cada peso ahorrado, del sueño de dejarme un futuro seguro. Ahora, ese legado estaba en manos de alguien que lo había traicionado todo. Pasaba las noches despierto, revisando cada detalle de lo que había descubierto. La culpa y la rabia se mezclaban, pero también una determinación creciente. No podía dejar que Clara se saliera con la suya. Diego me había advertido que necesitábamos pruebas irrefutables, así que seguí buscando, aunque cada hallazgo era un puñal en el pecho. Una madrugada, mientras Clara dormía, revisé una carpeta oculta en su laptop que había pasado por alto. Entre archivos de facturas y reservas, encontré un documento escaneado que me detuvo el corazón, un formulario de transferencia bancaria con mi firma. Pero no era mi firma. Los trazos eran similares, pero la inclinación, la presión del bolígrafo, todo estaba mal. Clara había falsificado mi autorización para acceder a la herencia. El documento estaba fechado meses antes de nuestra boda, cuando aún planeábamos nuestra vida juntos con promesas y sueños. Me senté en la oscuridad, el resplandor de la pantalla iluminando mi rostro. La traición era más profunda de lo que había imaginado. No era un impulso o un error, Clara había planeado esto desde el principio. La mujer que amaba,
con la que había compartido risas y planes, había construido una mentira meticulosa. Sentí náuseas, no solo por su engaño, sino por mi propia ceguera. Por la mañana, contacté a Javier, mi abogado. Le envié el documento y le pedí que comenzara a preparar una demanda por fraude. Su voz al teléfono era firme, pero cautelosa. Miguel, esto es grave. Podemos ir por la vía legal, pero prepárate. Esto no solo destruirá tu matrimonio, podría destrozarte emocionalmente. ¿Estás seguro? No estaba seguro de nada, salvo de una cosa, no podía dejar que el sacrificio de mis padres se perdiera en las manos de Clara. Asentí, aunque él no podía verme. Hazlo, Javier. Quiero justicia. Colgué, mirando por la ventana mientras el sol despuntaba. Sabía que el camino sería doloroso, que enfrentar a Clara en un tribunal significaría desenterrar cada herida. Pero también sabía que no había vuelta atrás. La verdad estaba a la vista, y aunque me rompiera, no descansaría hasta recuperar lo que me pertenecía. Los días siguientes a mi decisión de tomar medidas legales fueron un torbellino de emociones. Clara, como si intuyera que el cerco se cerraba, cambió su táctica. Dejó de lado la distancia fría y comenzó a acercarse de nuevo, con gestos que parecían sacados de los primeros días de nuestro amor. Me preparaba el café por las mañanas, me dejaba notas cariñosas en la nevera, incluso insistió en cocinar mi plato favorito una noche. Pero sus ojos, esos ojos que una vez creí sinceros, ahora me parecían una trampa. Cada caricia era un cálculo, cada palabra un intento de manipularme. Miguel, sé que estás molesto, dijo una tarde, sentándose a mi lado en el sofá, su voz suave como terciopelo. Pero todo lo que hice fue por nosotros. Por favor, no dejemos que esto nos destruya. Te amo. Sus palabras eran un eco de las que había usado en nuestra confrontación, pero esta vez sonaban más desesperadas. Quise gritarle, decirle que sabía de su falsificación, de sus planes de divorcio, pero me contuve. Diego y Javier me habían advertido, cualquier movimiento en falso podía alertarla y darle tiempo para cubrir sus huellas. Así que forcé una sonrisa, apretando su mano. Necesito tiempo, Clara. Esto no es fácil para mí. Ella asintió, con una lágrima resbalando por su mejilla, pero no me engañó. Esa misma noche, mientras ella hablaba por teléfono en el balcón, revisé su laptop de nuevo. Encontré un correo reciente, enviado a un contacto en un banco extranjero. El mensaje era claro: transfiere el saldo restante a la cuenta en Suiza lo antes posible. Mi pulso se aceleró. Clara estaba intentando mover lo que quedaba de la herencia, probablemente para ponerlo fuera de mi alcance. Llamé a Diego de inmediato, susurrando desde el baño para que Clara no me oyera. Está planeando sacar el dinero del país. ¿Qué hacemos? Tenemos que actuar rápido, respondió Diego, su voz tensa. Puedo contactar a un colega en el banco para congelar la cuenta, pero necesitamos una orden judicial. Habla con Javier ahora. Colgué y marqué el número de Javier, explicándole la situación. Gracias a las pruebas que habíamos recopilado, el formulario falsificado, los correos, las transacciones, Javier logró convencer a un juez de emitir una orden de emergencia. Horas después, Diego me confirmó que la cuenta había sido congelada. El alivio fue inmenso, pero también agridulce. Había detenido a Clara, pero el costo era mi matrimonio, mi confianza, mi paz. Cuando Clara regresó del balcón, su rostro estaba pálido. Me miró, y por un instante, supe que sospechaba algo. No dijo nada, pero la tensión en sus labios era evidente. El juego estaba llegando a su fin, y ambos lo sabíamos. Solo quedaba esperar la batalla final, y yo estaba decidido a no perder. La sala de reuniones era fría, con paredes grises y una mesa larga que parecía dividir mi vida en dos. Clara estaba sentada al otro lado, flanqueada por su abogado, un hombre de traje impecable que apenas me miró. Sus ojos, antes tan familiares, ahora eran un misterio, cargados de una mezcla de desafío y resignación. Yo, con Javier a mi lado, sentía el peso de cada prueba que habíamos reunido: el formulario falsificado, los correos, las transacciones, la carta sobre el divorcio. Todo estaba sobre la mesa, literal y figurativamente, en esta confrontación final. Javier presentó nuestro caso con precisión quirúrgica, exponiendo cómo Clara había desviado la herencia de mis padres, falsificado mi firma y planeado transferir los fondos restantes a una cuenta en Suiza. Cada palabra era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Clara, sin embargo, no se quedó callada. Su abogado contraatacó,
alegando que yo había autorizado las transferencias verbalmente y que Clara solo había actuado en nuestro beneficio mutuo. Ella misma tomó la palabra, su voz temblorosa pero calculada. Miguel, todo lo que hice fue para proteger nuestro futuro, dijo, mirándome directamente. Tú estabas tan ocupado con tu trabajo, con tu dolor por tus padres. Yo solo quería asegurarme de que estuviéramos bien. Su actuación era casi convincente, pero ya no era el hombre que se dejaba engañar por sus lágrimas. Sacudí la cabeza, manteniendo la calma. Falsificaste mi firma, Clara. Compraste una casa, joyas, todo a tu nombre. Planeabas dejarme. No hagas esto más difícil. El abogado de Clara intentó desviar la atención, cuestionando la validez de los documentos, pero Javier había sido meticuloso. Las pruebas eran abrumadoras, extractos bancarios, correos, incluso el testimonio de Diego sobre las transacciones. El juez, que escuchaba en silencio, finalmente intervino, pidiendo un receso para revisar la evidencia. Cuando regresamos, su fallo fue claro: Clara era culpable de fraude. Se le ordenó devolver los fondos restantes y enfrentar cargos penales por falsificación. Clara no lloró, no gritó. Solo me miró, con una expresión que no supe descifrar, antes de salir de la sala con su abogado. Gané, pero la victoria era hueca. La herencia de mis padres, o lo que quedaba de ella, volvería a mí, pero el costo era irreparable. Mi confianza, mi amor, mi idea de lo que era un hogar, todo estaba en ruinas. Esa noche, solo en un apartamento que ya no sentía mío, me senté con una copa de whisky, mirando fotos de mis padres. Había luchado por su legado, pero el precio me había destrozado. No había celebración, solo un vacío que no sabía cómo llenar. Clara se había ido, pero sus acciones dejaron cicatrices que llevaría por siempre. El amanecer se filtraba por las cortinas del apartamento. Un lugar que ahora era solo mío, pero que aún resonaba con ecos de Clara. Habían pasado semanas desde el fallo judicial, y aunque parte de la herencia de mis padres había regresado a mi cuenta, el dinero no llenaba el vacío que ella dejó. Me senté en el balcón, con una taza de café enfriándose entre mis manos, mirando la ciudad despertar. Había ganado la batalla legal, pero la guerra interna seguía librándose. Cada recuerdo de Clara era una herida que se abría de nuevo, una mezcla de amor traicionado y rabia contenida. Decidí divorciarme. Javier manejó los trámites con eficacia, y Clara no opuso resistencia. Tal vez porque sabía que no tenía escapatoria, o tal vez porque ya había planeado su próximo movimiento. No me importaba. Firmé los papeles con mano firme, pero cuando el proceso terminó, no sentí alivio, solo una extraña sensación de pérdida. No era solo Clara quien se había ido, era la versión de mí mismo que creía en el amor incondicional, en la confianza ciega. Reflexioné mucho sobre el legado de mis padres. No era solo el dinero, era su ejemplo, su sacrificio, su fe en mí. Me prometí honrarlos, usar lo que había recuperado para construir algo sólido, tal vez una fundación en su nombre. Pero cada paso hacia adelante venía con un peso, la desconfianza que Clara había sembrado. Me preguntaba si alguna vez volvería a abrir mi corazón, si podría mirar a alguien sin buscar mentiras en sus ojos. Esa mañana, mientras ordenaba el correo acumulado, encontré un sobre sin remitente. Lo abrí con curiosidad, y dentro había una nota escrita a mano: Clara no actuó sola. Cuida tus espaldas. El papel se me escapó de las manos, cayendo al suelo. Mi mente se disparó. ¿Un cómplice? ¿Quién? ¿El abogado que la asesoró? ¿Alguien más cercano? ¿Alguien que aún estuviera en mi vida? La paranoia que había intentado enterrar regresó con fuerza, susurrándome que la historia no había terminado. Llamé a Diego, quien prometió investigar, pero la incertidumbre ya se había instalado. Miré la ciudad desde el balcón, el sol ahora alto, y sentí una mezcla de determinación y miedo. Había recuperado parte de lo que era mío, pero a un costo que aún estaba pagando. Clara se había ido, pero su sombra permanecía, y ahora, con esta nota, sabía que la verdad completa aún estaba por descubrirse. Decidí empezar de nuevo, no solo por mí, sino por el legado de mis padres. Pero mientras cerraba la puerta del apartamento, con la nota guardada en mi bolsillo, supe que mi lucha no había terminado. Alguien más estaba ahí fuera, y no descansaría hasta encontrarlo.